Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Varán llega al lugar del accidente presa del pánico. Cuando ve el estado del auto, se preocupa mucho al abrir la puerta y cuando la abre pero no encuentra a Dylan adentro, dice, Dios, perdónalos. Encuentra el teléfono y el bolso de Dylan en el auto, luego, mientras mira a su alrededor, encuentra al conductor y cuando le toma el pulso, se da cuenta de que está muerto. Luego grita Dylan. Mientras la señora Sabia llora y se lamenta miserablemente en la mansión, la presión arterial de la señora Azade aumenta. La señora Sabia se pone muy impaciente y preocupada cuando no recibe ninguna noticia. Mientras tanto, Hassan está con ellos y recuerda el momento en que cortó el cable. Cuando todos llegan a Varán al lugar del accidente, Varán llama a la policía y les informa del accidente. Entonces Dylan no aparece por ningún lado, se va de aquí en shock por el incidente, y la policía y la gendarmería comenzarán a buscar, pero comienzan a buscar grupo por grupo para que podamos comenzar a buscar lo antes posible. Luego ordena a sus hombres que no abandonen el funeral, se lleva a Kudret Bey con él y comienza a buscar. Dylan camina cojeando por el bosque y se sienta debajo de un árbol. Dylan se pone la mano en el vientre y se preocupa por su bebé. Mientras Jasmine piensa si le gusta a Arun, Arun se acerca a ella y le pregunta si está bien. Jasmine dice que no. Cuando Arun se preocupa y le pregunta qué pasa, Jasmine sale diciendo que tiene trabajo que hacer y que podemos hablar más tarde. Mientras Jasmine está sentada afuera, Cebrille se acerca a ella y comienza a elogiar a Arun. Jasmine luego le dice a Cebrille, no le hagas ilusiones a Arun, no siento nada por él, lo veo como mi amigo. Quiero que siga siendo así. Jasmine se enoja, pero pasará y lo olvidará. Cuando dice no creo que sea gran cosa, Cebrille se enoja. Mientras el señor Varán y el señor Kudret buscan a Dylan como locos, Varán recuerda el momento en que se convirtió en padre y cuando se culpa y se enoja porque desearía haberlo llevado. El señor Kudret dice, no sabemos. Como pasó, no te culpes, ahora no es el momento para esto. Mientras Gul y Frat buscaban a Dylan, Gul dijo, la vi cuando se iba a comprar para el bebé. Estaba muy feliz, y Frat dice, así es la vida, pero cuando amas, no te rindas. No puedes imaginar una vida sin ella. En ese momento, Abin y Cian llegan en esa dirección gritando Dylan y se motivan mutuamente para encontrarlo. Se van y comienzan a buscar nuevamente. Cuando Cevdet regresa del mercado, se da cuenta de que Cebrille está de mal humor y le pregunta qué pasó. Cebrille dice, hablaremos más tarde. En ese momento, Gul llama y le pide a Cevdet que se comunique por teléfono. Cuando Gul le dice a Cevdet que Dylan tuvo un accidente, Cevdet entra en pánico y cuando Gul dice que no sabemos dónde está desaparecido. Y Cevdet inmediatamente pregunta por la ubicación. Cuando cuelga el teléfono, Cebrille descubre lo que pasó y cuando de repente siente dolor, Aaron le insiste a Cevdet que te quedes con mi tía y yo iré con Jasmine. Cevdet se ve obligado a convencerlo diciéndole que se lo haga saber con frecuencia. Mientras Sabia sufre dolor, suena el teléfono de Hassan y Hassan va a otro lugar y le cuenta a Zebair lo que pasó. Cuando Zebair se enoja con él, Hassan dice, hice lo que tenía que hacer. Varán me matará si se entera, si me quemo, te quemaré a ti también. Cuando cuelga el teléfono y se da vuelta, está cara a cara con la señora Sabia. Zebair se enoja mucho y envía a Sair a traer noticias sobre ellos. Cuando la señora Sabia le pregunta a Hassan con quién estaba hablando, Hassan dice que nadie. Cuando la señora Sabia pregunta si hay alguna noticia de los Varán, ella dice que no y se va. Dylan continúa caminando impotente por el bosque. Dylan se debilita mucho y cae debajo de un árbol. Mientras el señor Varán y el señor Kudret gritan Dylan, Varán dice que siente algo. Siento que algo está sucediendo. Luego tiene un presentimiento y dice de esta manera y corre. Arun y Jasmine llegan al bosque y se encuentran con Frat y Gul. Luego se van y continúan buscando nuevamente. Cuando Cian le pregunta a Abin si las pruebas de las personas buenas son mayores en este mundo, Abin recuerda el momento en que capturaron a Dylan. Esta vez Fratlar se encuentra con Cian. Dylan comienza a moverse donde se desmayó y recuerda sus hermosos recuerdos con Varán.
En ese momento escucha los gritos de Baran. Dylan está tan débil que tiene dificultades para que Baran escuche su voz. Mientras intenta llamar a Baran, se desmaya nuevamente. Cuando el señor Baras ni Kudret caminan en otra dirección, no pueden ver a Dylan. Por un lado, Baran reza y dice, que los encontremos sanos y salvos. Cuando Jasmine está a punto de caer, Harun la atrapa y cuando Jasmine se enoja, Harun camina. Pero esta vez se pierden porque Harun cree que Jasmine está detrás de ella. Cuando Frat se da cuenta que Gul está cansado, no puede ayudarla y le ofrece descansar y vamos a buscarla. Pero Gul dice que si me perdiera, él no pararía. Está bien, busquemos y encontrémoslo. Dylan recupera el conocimiento y se da cuenta de que tuvo un accidente, se pregunta por qué vino aquí y grita, Baran, estoy aquí. Se motiva para ser fuerte por su bebé y por Baran y trata de encontrar una manera de escapar del bosque. Dylan se quita el pañuelo del cuello, lo ata a la rama del árbol y camina para encontrar el camino. Cuando Baran vuelve a sentir un dolor en el corazón, el señor Kudret pregunta, ¿buscamos allí? ¿Estás seguro? Pero Baran dice, lo siento, vayamos a buscar a Dylan. Jasmine empieza a buscar a Harun y está muy asustada. Zebrille y Zebdet esperan con impaciencia noticias de Harun. Entonces Zebdet llama a Harun y le pregunta por Dylan, no hay noticias. Y le advierte a Yasin que tenga cuidado porque ya tiene el brazo roto, Harun no puede decir que perdió a Jasmine. Baran confía en sus sentimientos y encuentra la bufanda de Dylan. Dylan recuerda sus hermosos recuerdos con Baran y le pide ayuda a Dios, pensando en cómo encontrar su camino en el bosque. Luego se dice a sí misma, no te rindas, sé fuerte y valiente por tu bebé. Recoge fuerzas de nuevo y empieza a caminar. Jasmine sigue buscando a Harun por todas partes. Harun no sabe a quién llamar, y mientras grita Jasmine y Dylan, de repente choca con Jasmine. Tan pronto como Jasmine ve a Harun, lo abraza. La señora sabia está devastada por la tristeza y al intentar irse porque necesita buscar a su hija, cae enferma. La señora Azade le indica a la señora Kader que llame a un médico de inmediato. Cuando Baran comienza a sentirse desesperado, el señor Kudret intenta animarlo. Pero él también está muy triste. Baran, que está muy indefenso y no sabe qué hacer, no puede contener las lágrimas de vez en cuando. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.